ahora frente a la Casa del Gobierno para que la ley sea reglamentada. Bueno, la ley es la ley 13.334, que consiste en impedir cualquier desalojo durante 5 años, también la ejecución de cualquier sentencia, de cualquier acto procesal o resolución administrativa que tenga como objeto algún desalojo. Y bueno, la ley se sancionó el año pasado, pero todavía, como dije bien, no fue reglamentada. Bueno, eso es todo nuestro trabajo. Está abierto para preguntas, comentarios. Bueno, felicitaciones para el trabajo, para todo el grupo. Ahí han mencionado una serie de personas que ustedes le hacen la entrevista. Quisiera saber quiénes son esas personas, qué le han preguntado y qué han aportado para la investigación. Bueno, una de las preguntas, o sea, si bien no se le pudo entrevistar a los campesinos en este año por un tema de que viven en los campos y que nos quedan muy lejos, o bien no estaban en Tostado y estaban acá en Santa Fe. Son ideas que rescatamos del trabajo del año pasado. Por ejemplo, uno es un periodista, Miguel Rosales, que lo cuenta desde su punto de vista, muy bien dije, periodístico. Después está Bordón, que es el abogado de los campesinos. Después está Cristian Acosta, que pertenecen a la CTA, y Verónica Curti, que es integrante de la Federación Agraria. Y ellos nos pudieron aportar, desde el punto de vista o información de cómo se fue dando el desalojo, de la forma de organización, a qué grupos sociales se aferraron, de qué forma fueron organizándose para poder ellos impedir un desalojo o llegar a la resolución de la ley. Yo tenía como pregunta, ¿cuál será el objetivo de la ley? Si la ley dice que solo son los siguientes 5 años van a impedir los desalojos, ¿y qué harían después que pasaron esos 5 años y ya los pudieran volver a desalojar? ¿Cuál sería el objetivo para sancionar esa ley? Disculpame por la ignorancia. Sí, lo que tiene como objetivo la ley, bueno, más allá de tener por 5 años los desalojos, es también que se dé una ley que proteja las tierras, porque ellos son personas que estuvieron durante 20 años trabajando esa tierra mientras todos la deshabitaban. Entonces lo que ellos buscan es que, si bien hay una ley que dice que si vos habitas en una tierra por 20 años pasa a ser tuya, es como que eso acá en este caso no se está cumpliendo, porque son personas que vivieron hace 50 años y no se lo reconocen. Entonces lo que ellos quieren hacer durante esos 5 años es demostrar todo el tiempo que ellos estuvieron viviendo en ese lugar. Bien, ¿alguna otra pregunta? Bueno, básicamente yo tenía 2 preguntas. La primera era, ¿qué alcance tenía la ley que estamos hablando, por más de que todavía no haya entrado en vigencia? Los remates, los desalojos es como que están ahí vigentes, si bien todavía no se están desalojando actualmente ahora, pero ellos están en continua expectativa, porque en cualquier momento puede darse un desalojo debido a que la ley no está reglamentada todavía. Claro, bueno, mi otra pregunta era, cuando ustedes hicieron la exposición, Miguel Rosales sale ahí nombrado, pero creo que lo omitieron. Y también cuando le hizo la pregunta el chico, tampoco lo dijeron. ¿Quién sería Miguel Rosales y qué tendría de importante en este tema? No, Miguel Rosales es un periodista que estuvo tratando el tema, entonces nos pareció importante acotar porque él era una persona
que había estudiado ese caso, o sea, que lo había visto, que había hablado con gente que pertenecía a los desalojados, que había investigado sobre todo este tema. Entonces nos pareció interesante preguntarle para tenerlo como acotación. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿Alguien más? Yo quiero hacerlo. Chicas, felicitaciones primero y chicos. Yo le quería preguntar porque en Bariloche tenemos varios antecedentes de casos donde la ley, esta ley que hablamos, que protege a aquellas personas que viven hace más de 20 años, se ha ejecutado y digamos, se les cumplen los derechos a las personas que piden por ello. ¿Por qué no está pasando ahora? ¿Por qué no se está cumpliendo esa ley? La verdad que no sabemos, es por eso que ellos quisieron hacer su propia ley de los desalojos, porque o sea, es como que no se la reconocen. Por eso ellos se organizan para que esos derechos se los reconozcan a ellos también. Claro, pues me parece raro que por ahí, teniendo una ley que si ellos viven hace más años y que es muy fuerte, porque de verdad este antecedente por ahí, como nosotros tenemos en Bariloche que ha pasado y se peleó mucho por eso y se logró que se reconozca. O sea, se peleó muchísimo. Incluso ahora está la ley Pierri, que es otra de las leyes que también sale, digamos, por el tema de los terrenos y la gente que ha ocupado tierras, digamos, y que ha vivido en lugares de mucho tiempo y ha cuidado. Por ahí estaría, les cuento, si quieren leanla, no tengo bien, pero la ley Pierri también, digamos, no está sancionada todavía, pero es una ley que se está tratando de empujar hace mucho tiempo para que salga, que también vendría como a salvar. Claro, eso es lo que ellos reclaman y quieren demostrar que ellos estuvieron habitando por más de 50 años esas tierras y es una ley que no se, para ellos no se lo reconoce. Por eso es lo que ellos están organizando, trabajan y se movilizan. Bueno, Sí, que el norte santafesino tiene una tradición de lucha muy grande. Se me venía a la mente la forestal y mi curiosidad era si algunos de los entrevistados, al contar las formas de resistencia desarrolladas, las acciones, por ejemplo, quedarse todos en el campo evitando que vengan los patrones a desmantelar los ranchos, si ese tipo de cosas les contaron que ya habían pasado antes, ¿sí? O si es algo novedoso. Si lo cuentan como algo novedoso o si recuperan experiencias pasadas. No, recuperamos experiencias pasadas porque este trabajo recién se conoce el año pasado, que fue cuando recién los campesinos se animaron a reunirse y a organizarse para que esta lucha que ellos tienen, este problema, se diera a conocer en la sociedad. Sí, perfecto. Ustedes decían, estas personas hace más de 50 años que están viviendo en estas tierras. Esta violencia con la cual son reprimidas en esta coyuntura actual existió en el pasado. ¿Estas personas les contaron si en años anteriores han sufrido hostigamientos semejantes o no? Sí, esto vino pasando durante varios años, nada más que debido a que se quiso rematar un campo en especial que sería el del señor Barbieris, ahí recién se tomó visibilidad pública. Pero esto viene pasado hace varios años, nada más que los campesinos no se animaban a presentar esto debido a que no tenían los recursos y ahora están tratando de buscar fotos o cosas que representen que ellos hace años están trabajando en esto, en estas tierras. Ellos no están haciendo una producción a gran escala, solamente están haciendo una producción familiar para sustento familiar. Sería que ellos están tratando de mantenerse en un trabajo básicamente para su mantenimiento de la familia. Estos desalojos vienen pasando hace varios años de forma bastante agresiva. Por ejemplo, estuvimos leyendo en una entrevista que le habíamos hecho gracias a este señor Rosales que un hombre que estaba viviendo, lo habían echado de su campo, se fue a vivir en un camión que estaba fundido, un colectivo estaba fundido al lado de la ruta y se quedó ahí viviendo durante unos varios años hasta llegar a su muerte. Sería que no tenía otro lugar que ir debido a que no podía comprobar esto, ya que no era alfabetización, en esos momentos no podía comprobar los papeles y no tenía fotos ni nada por el estilo debido a que no tenía los recursos para sacarse. Y menos todavía no podía ir a ciudades o lugares para pagarse un abogado. Así que básicamente era imposible justificar. Muchas gracias, muy claro. A nosotros, cuando leíamos el trabajo, nos parecía que si este trabajo se continúa,
puede engancharse con otras luchas que se desarrollaron en el norte santafesino, el sur de Santiago del Estero, que fueron violentamente reprimidas, ¿sí? Estábamos pensando en las décadas del 60, del 70, existe algo de bibliografía sobre esos temas y a lo mejor esas luchas se conectan más de lo que nosotros nos imaginamos con las luchas presentes. Muy interesante. Sí, y yo les quería preguntar, ustedes algo dicen en el trabajo, pero de todas maneras por ahí quizá ahora lo pueden ampliar, porque las entrevistas ustedes las hicieron, si se quiere, a dirigentes, ¿no? Ustedes nombraban a la dirigencia de la CTA y también nombran a la ANSAFE, o sea que es la Asociación del Magisterio de acá de la provincia. Entonces, me gustaría si pueden ampliar o si se preguntaron qué está pasando con estos campesinos, que en definitiva estos dirigentes provienen de afuera del sector social al cual pertenecen los campesinos, es decir, los campesinos se identifican como tal. ¿Qué es lo que está pasando allí? ¿Sí? Eso lo han discutido entre ustedes, digamos, después de la investigación. Bueno, si bien, por ejemplo, la ANSAFE no tiene nada que ver con lo que es rural, ellos apoyan a los campesinos porque ellos dicen, de ninguna manera podemos apoyar a personas que tienen grandes propiedades, siendo nosotros maestros y teniéndonos a nuestros compañeros de nuestra zona en su lucha. Entonces lo que ellos quieren hacer es apoyar a los campesinos, que son pequeños propietarios, en su lucha, y no a los grandes terratenientes de tierras, ni gente que viene de afuera, a tomar tierras que son prácticamente nuestras. No sé si alguien quiere hacer alguna otra pregunta. Bueno, ¿no? En general, chicas, bueno, el trabajo nos pareció muy bueno, muy bien escrito, y también ha sido muy buena su exposición. Se nota y le evidencia, digamos, el trabajo en grupo y el trabajo efectivamente sobre el campo. Bueno, si no hay nada más, invitamos a ver. Lo importante es también la recuperación del trabajo de compañeros, que tal vez eso habría que aclarar, por qué ellos hicieron un trabajo que de algún modo ustedes vienen a continuar, porque me parece que por ahí hay algo también importante a otro nivel, digamos, cómo puede darse la transferencia de experiencias entre los mismos alumnos, de los compañeros de un año que tal vez porque se recibieron ya, terminaron el secundario, ustedes de algún modo toman como, digamos, esa posibilidad de seguir construyendo conocimiento a partir de lo que ellos habían logrado hacer. Eso me parece que sería interesante para que lo comenten, porque puede ser también una forma de difundir no solamente la actividad como iniciación a la investigación histórica, sino todo lo que esta actividad acá está, me parece, quedando bastante en evidencia, todos los efectos, los diferentes tipos de efectos que estas actividades tienen. Difusión en el medio, intercambio, conocer cosas que tal vez yo pensaba cuando estaban los chicos de Paraná, las chicas, que el volcadero no queda muy lejos, está ahí nomás, ¿no? No me equivoco. Pero decían, no lo conocían. Y creo haber oído que muchos habitantes de la ciudad tampoco. Entonces la realidad está, y tal vez está ahí cerquita, y esta posibilidad de verla, porque ver es tomar conciencia de esa realidad. Entonces pensaba yo esta transmisión de esta posibilidad que no es solo académica, de seguir construyendo conocimientos sobre lo que un grupo porque es de la misma escuela o porque la profesora que los dirige los impulsa y los orienta, que es una posibilidad académica, pero que es mucho más que eso. Y les quería preguntar entonces que nos cuenten un poquito simplemente cómo fue esa relación con los compañeros del año pasado, porque ellos trabajaron en esto. Bueno, ellos trabajaron porque justo en ese año, el año pasado, fue cuando ellos iban a la escuela, fue cuando se dio que surgió el tema de los campesinos, y ellos los vieron desde otro enfoque.
lo presentaron al proyecto y no pasaron a instancia. Entonces lo que nos propuso la profe es seguir con el proyecto, viéndolo desde otro lado, investigando por otros lados, y fue cuando ahí nos dimos cuenta que había cosas que cambiar. Entonces cuando decidimos cambiarlo, aparte porque era una problemática que está actual, entonces por eso nosotros lo decidimos seguir investigando. Bueno, entonces el proyecto también surgió a partir de la participación en la Olimpiada de Historia. Sí. Y quería decirles además que no pasar y ver, cambiar el enfoque, etcétera, no necesariamente tiene que estar relacionado con que ese trabajo tenía deficiencia. Simplemente puede haber ocurrido que, bueno, hubo una selección y hubo otros que un jurado consideró que merecía pasar a la nacional. Porque toda experiencia vale, toda experiencia. Y entonces ya que salió esta cuestión, ¿qué le cambiaron? ¿Qué óptica le cambiaron? La profesora, si quiere participar, estuvo el año pasado. Yo lo que quería aclarar era que los chicos no participaron el año pasado. Nosotros terminamos el trabajo fuera de tiempo y no alcanzamos a presentarlo, pero sí lo habíamos... Me pareció que eso había leído, sí, por eso... No han hecho por participar. Sí lo habían hecho con la intención de participar, pero no alcanzamos el tiempo. No alcanzaron a terminar el trabajo. Se lo enviamos a ustedes para que... Además, ustedes lo dicen en el trabajo. Claro, entonces, pero igual vale, me parece, esta reflexión, que si un trabajo no pasa, no fue este caso, sino que no lo terminaron de armar y se les pasó el tiempo, el plazo, ¿no? Pero me parece que sigue en pie la otra pregunta. ¿Qué óptica? ¿Qué cuestión? Ahora miren qué interesante, un trabajo que surge en un contexto de acción colectiva. Es decir, de exposición pública del conflicto, que por evidentes razones, que creo que han sido puestas aquí, era un conflicto muy viejo, pero que no tomaba como estado público. Y lo voy a entroncar con una pregunta que hizo uno de los chicos, allá me parece, cuando les preguntó acerca de los resultados de la acción colectiva. De algún modo, me parece que la pregunta era esa. Es decir, ¿qué resulta de la acción colectiva? Cuando digo, ¿y qué van a hacer en estos 5 años? ¿Y qué piensan lograr en estos 5 años? Vaya Dios a saber. La historia, además, no solamente muchos de nosotros, sino que la historia ha renunciado a pronosticar. Pero además de eso, quiero decirles que la acción colectiva va construyendo la historia al andar, como la canción, hace camino al andar. Y a veces hasta van cambiando los objetivos, los actores, los repertorios de la acción colectiva y los logros. Porque la acción colectiva, ustedes lo habrán leído en el manual, son desafíos que le presenta a un grupo, una demanda, frente a otros que acá han aparecido. Siempre que hay acción colectiva están quienes accionan y a quienes ellos se reconocen como oponentes. De algún modo, la acción colectiva contenciosa es eso, es una oposición. Entonces, cuando uno se pregunta por los resultados, ni los propios actores lo saben. Y a veces, en el transcurso de la acción colectiva, se logran demandas que ni siquiera podrían haber estado expresamente incluidas en los comienzos. Esto es lo que tiene la acción colectiva, ¿no? A veces de imprevisible, pero también hay que pensar que, porque de algún modo me parece que uno podría decir, ¿para qué hacen esto? Pero lo vemos muchas veces. Acá nosotros tenemos cortes de ruta seguidos por diferentes demandas, porque este es un repertorio que se extendió a diferentes actores, un repertorio de acción que antes era propio del movimiento piquetero, eso lo charlábamos hace un rato. Y muchas veces hay así, algo así como de desesperanza con relación a la acción colectiva. ¿Y para qué? ¿Y para qué? Mira, yo creo que eso también es importante pensarlo, como ciudadanos y también como estudiantes de historia o como investigadores de información, porque implica una mirada y una valoración con respecto a la acción colectiva, a la demanda de los sectores que están movilizados. Este trabajo del año pasado surge en el contexto, ¿no? En el contexto álgido de la acción colectiva.
Bueno, no, pero quería preguntarle, ¿qué óptica cambió? ¿Qué cuestión cambió y por qué? Bueno, las cuestiones que cambiaron al tomar visibilidad pública es que gracias a esto pudieron los campesinos lograr tener apoyo de colectivos sociales organizados. Gracias a eso, gracias a los contactos que tuvieron a esos colectivos, pudieron llegar a tener primero, por lo menos, una ley, pudieron llegar a algo que ellos ni siquiera se habían imaginado, ¿no? Se llegaron a sancionar la ley, lo único que les falta es esto, ¿no? Pero es un gran paso para ellos debido a que ni siquiera habían tomado visibilidad pública, ya que ellos estaban pensando de que ellos vieron venir a ser una persona con unos papeles reclamando que eran sus tierras, y ellos, como no sabían, la mayoría no sabía leer y no sabía de cuestiones legales, básicamente tuvieron que renunciar a sus tierras, así como de un momento para otro, como si nada. Hay algunos que se iban un fin de semana a una ciudad cuando podían, con el poco dinero que tenían, se podían ir a una ciudad a hacer cosas, a comprar cosas que necesitaban, y cuando volvían se encontraban que no tenían más sus ranchos, no tenían más sus vacas, se encontraban que no tenían absolutamente nada, ¿no? Y bueno, gracias a esto que están haciendo ahora, gracias a tomar visibilidad pública, gracias al apoyo de los colectivos están pudiendo o están tratando de llegar a tener esa ley, ¿no? A que se reglamente esa ley. Esto sería como el proceso, un gran paso que ellos pudieron tener, debido a que no tenían nada de ellos básicamente, solamente fueron expulsados de sus tierras, del único lugar donde ellos tenían para darle de comer a su familia y demás. Sí, eso es lo que usted preguntaba. Sí, creo que vale la pena tener. Básicamente lo que a mí me interesaba era, porque lógico, ustedes están un año después viendo algunos resultados de la acción colectiva, ¿no? Algunas demandas que fueron satisfechas o que están en proceso de ser satisfechas, de ser logradas. Pero yo les preguntaba básicamente qué cambio de óptica en la investigación, porque esto se nos da la propia realidad. Les está mostrando un año después un conflicto que estaba planteándose en su mayor exposición el año pasado. Bueno, el año pasado se dio más lo que eran los factores que llevaban los desalojos. Nosotros este año más nos enfocamos en las organizaciones, en las movilizaciones que ellos hicieron para poder llegar al proyecto de ley o la forma que ellos se organizaron para que esto sea público, para que lo conozca toda la provincia. Eso fue del lado que nosotros más nos enfocamos, ¿ya? La movilización social que los campesinos realizaron. Chicos, ¿quieren contar qué están haciendo dirigentes de ANSAFEC y de Federación Agraria ahora con los campesinos? ¿Se acuerdan qué experiencia están llevando a cabo? Las chicas de Federación Agraria con las visitas a los campos y los de ANSAFEC con la alfabetización. Bueno, gracias a los colectivos sociales hay un grupo de jóvenes que están alfabetizando a estas personas. Sería que ustedes, por más que digan alfabetizar, enseñarles a escribir o a hablar, algo que nosotros ya lo tenemos, o la mayoría ya lo tienen como algo normal, allá al presentar esto y enseñarle a las personas, ya aprender a leer por lo menos unos papeles, después a largo plazo, pero ya un paso bastante importante, pueden llegar a comprender los papeles y pueden llegar a defenderse. Por ejemplo, hay un caso en que acudieron a un abogado y ahora el abogado, por el tema de los papeles, le está sacando el campo como paga de los juicios que él hizo. Sería que básicamente, una vez que terminó de defender los campos, ya le
está pidiendo como paga los campos que ellos querían defender. Eso es el remate por el cual se hizo visible el caso. Ah, era para el abogado. Sí. Querellante. Claro, el abogado le quería sacar el campo a un propietario de una tierra. Entonces ahí es cuando decidieron organizarse los campesinos para salir a defender. Porque justamente eso me quedó a mí hoy en el pensamiento. Verdaderamente, ¿quiénes son los oponentes? Porque ustedes hablaron de terratenientes y los grandes propietarios. Y acá, bueno, claro, mejor el abogado también es un terrateniente, no tengo el gusto. Pero la pregunta era acerca de, ustedes mostraron muy bien en las tierras, que solo dan para una economía de subsistencia, que se saliniza el suelo. Y yo pensaba, primero, ¿qué tipo de inversiones, qué magnitud de inversiones puede exigir hacerlas productivas para querer realmente, no querer, sino intentar por todos los medios arrebatárselas a esta gente, ¿no? Con los desalojos, con la topadora que pasa ahí y voltea lo que encuentra en el camino. Y ahora ustedes están mostrando acá que, bueno, el hecho desencadenante, y además que es como que, digamos, hace que el alma sufra un poquito, porque uno dice, vaya a saber si este señor no se formó en la Universidad Nacional del Litoral. Perdonen, pero yo lo primero que pensé, yo dije, ¿qué estamos haciendo en la universidad, no? Pero bueno, no importa, es anécdota, y además ya sabemos que no basta estudiar en la universidad para tener conciencia social y sentir y amor al prójimo, ¿no? Les preguntaba porque si hay interés en la tierra, debe haber ya todo un cálculo, digamos, en el mejor sentido de la sociedad capitalista, tema nuestro, acerca de inversión que supone poner esas tierras en estado de tierra productiva. Y por lo tanto, bueno, por ahí hay una beta, a lo mejor ustedes no llegaron ahí. A lo otro que no llegaron, ustedes dijeron porque las movilizaciones y hay manifestaciones en la ciudad frente a las casas de gobierno, la voz de los campesinos es imprescindible. La voz de estos actores es imprescindible. Bueno, no sé si tienen algún dato con respecto a ¿está dispuesto a invertir? A ver, ¿quién está dispuesto a invertir? Una pregunta. Nosotros ayer cuando hicimos la visita al casco, ¿eran ellos? Sí, son ellos los que se encuentran frente a la Casa de Gobierno para que la ley pueda ser reglamentada. ¿Y ustedes no fueron ni las fotografías ni la preguntaron? Eso hacen los investigadores. Muchas veces, digamos, las fuentes, las posibilidades están ahí, se abren pero es increíble ese camino a la investigación. Como muchas veces parece que la fuente nos busca a nosotros, nos lo pone así frente a los ojos. Y sí, yo vi esto y estaba, pero bueno, ya estaba recorriendo, estaba por preguntarle si alguno de ustedes, especialistas en la conflictividad vinculada al mundo del trabajo y a la acción colectiva, habían ido a tratar de ver quiénes eran y qué pedían, y resulta que eran los actores, estos actores que ustedes dicen le están faltando. Bueno, en fin, sé que no hay tiempo, pero ahí tenían unas voces interesantes, ¿no? No solamente para investigar, sino para toda esta tarea que nosotros decimos de difundir, de conocer, de implicarse, de comprometerse. Había dos preguntas. ¿Quiénes estarían dispuestos a invertir para hacer productivas estas tierras que ustedes nos mostraron? Eso no da más que para comer una familia apenas. ¿Saben algo de eso? No importa si no, es como una vía de exploración. Bueno, personas serían, nosotros denominamos grandes terratenientes, son comúnmente de extranjeros, europeos, italianos, como hay de todas partes del mundo, básicamente. No, personas individuales, por eso son
terratenientes, personas individuales que tienen una gran, amplia cantidad de tierra. ¿Entendido? Serían como, no sé. Sí, sería una persona fija, no empresa. De todas maneras, los terratenientes también conforman empresas y sociedades anónimas, que no necesariamente es un solo actor, ¿no? Sí. Por ejemplo, los pools de siembra. No digo porque está muy bien lo que vos señalás, pero también hay que pensar que actualmente, justamente una de las cuestiones que lo hace más complejo, es que los capitalistas se asocian y adquieren nombres, ¿no?, que, digamos, de fantasía, y como son sociedades anónimas, nunca llegamos a conocer efectivamente a quiénes son de carne y hueso esos terratenientes. Eso, digo, para complementar a lo que vos señalás. Está muy bien, ahí, de hecho ahí en esa zona también se identifican personas con nombre y apellido. De hecho Barberis está claro que es un terrateniente en este caso. Muy bueno. Bueno, Bueno, yo en la línea de lo que señalaba Nelly, me parecía importante destacar este hecho. Nosotros estamos notando, porque ustedes saben, todo también se hace camino al andar, no digo nada nuevo, pero sin duda cuando nosotros empezamos con los trabajos de investigación, de iniciación en la investigación histórica, no habíamos previsto esta posibilidad del impacto dentro de las propias instituciones, y a la vez que generara como, ¿no?, una transferencia, esa idea de, bueno, te paso la posta. Y lo que nosotros estamos viendo, y acá hay profesoras que justamente han presentado trabajos pero que no llegaron a esta instancia, notamos que está esa idea, ¿no?, esa posta, bueno, tomar el trabajo anterior de los compañeros, profundizarlo o analizar una beta que no está trabajada. Digo, lo tomo porque hay una colega por ahí que yo no recuerdo bien el nombre, pero bueno, allá, y hay otra que presentaron el trabajo 3. Hay una que presentó el trabajo de los dragones que ganaron el año pasado, y que también presentaron este año un trabajo. Sí, que me gustaría que por ahí comenten, porque es bueno para los compañeros que estamos de diferentes provincias, ver el impacto que generan los chicos y se pueden contar esa experiencia. Digo, porque me parece interesante, ¿no? ¿Querés comentar allá los dragones o alguna de las chicas que tiene? De paso, perdona que te puse en esta situación, pero hoy justamente me contabas lo de los dragones. Hola, ¿qué tal? Nada, nosotros hicimos un trabajo sobre dragones, que es un grupo de trabajadores que se movilizó durante unos cuantos años para reclamar sus derechos. El año pasado ganamos en esta categoría y este año decidimos continuarlo. En realidad lo que nosotros decidimos hacer con el mismo grupo de chicos con el que trabajamos el año pasado fue contar un poco cómo era el panorama actual y cómo a partir de la movilización del grupo de dragones y de la represión que se había ejercido sobre ellos, se los había terminado desmovilizando y las condiciones laborales en Comodoro seguían de la misma manera y todos los logros que habían conseguido en un primer momento habían vuelto para atrás y los trabajadores de la construcción que trabajan en petróleo terminaron siendo explotados de la misma forma. Fue muy interesante el trabajo realizarlo porque los mismos chicos que trabajaron el año pasado buscaron esta continuidad y empezamos a investigar qué había pasado y bueno, la verdad que a nosotros nos gustó cómo había quedado el trabajo. Nada. Bien. Allá. Yo soy de Mendoza, Marita, y trabajé en categoría B y la categoría C, que eran 4 chicas, investigaron sobre el cierre de una fábrica, SPAR, fábrica de conservas, que había nacido en el año 1932 y que abruptamente en algún momento de la historia había cerrado y no había fuentes de cuándo y dónde y cómo, ¿no?
Lo que sí estaba claro que había sido un motor de la economía alvearense, sí, que había exportado tomate a Brasil, a Italia, salían todos los diarios de la época anteriores a la década del 70. Pero a partir del 70 no había mucho dato, ¿no? Para nosotros fue un aprendizaje riquísimo, así nos divertimos muchísimo porque había mucho chiste en escala local, ¿no? Entonces la tuvieron los gatas, ibas a otro lado y te decían, los gatas nunca fueron dueños. Era todo como una cosa así muy pelencera, social, local, pero a la misma vez habían cosas como ¿por qué no hay fuentes, no hay diarios? Primero que no había hemeroteca, era un tema vacante, no había hemeroteca y había que construir la historia. Y había un dato importante que a nosotros se nos presentó. Nadie sabe bien la fecha, pero tampoco había papeles, había una empresa que se había llevado documentos. En la época del 70 se quemaron muchas cosas lógicamente públicas y bueno, y terminó, se desmanteló esta fábrica en la década del 90 y hoy es un espacio cultural, digamos, ¿no? Va a ser una universidad cooperativa, bueno, de ahí surge la vinculación. Yo les cuento, digo, nos faltó tiempo, nos faltó, un poco como le pasó a los chicos, nos faltó tiempo para cerrar ideas, faltó mucho trabajar la sindicalización, faltaban cosas, pero lo enviamos igual y bueno, se aprovechará. Pero lo rico fue el trabajo, el aprendizaje, lo que nos divertimos, bueno, lo que recorrimos, las entrevistas, el camino del museo. Y en el museo abrió un capítulo, porque era un tema vacante que nadie ha investigado en Alvear, ¿no? Entonces, viste por ahí que se gane o no se gane, se abre. Entonces, es más, se abren otros capítulos, historia de género, derechos laborales, ¿no? Me parece que eso también es muy valioso, al menos en nuestra historia local, ¿no? Vamos a seguir, si les parece, así después tenemos un recreo para descansar, unos minutos para seguir trabajando. Sí. Acá estamos sin descanso. Sin descanso, esto es, bueno. No, quería, ya que hicimos este cortecito, decirles que nuestra actividad recreativa comienza a las 19. Son 5:30. Quería decirles que acá el señor a cargo de la filmación tiene un programa por televisión y nos ha hecho una propuesta honesta, ¿no? Una propuesta que consistiría en que algunos de los presentes podamos participar en una especie, si no entendí mal, de mesa redonda, de entrevista colectiva para ese programa. Así que si nos queda algún ratito, podemos formar un grupo con quienes tengan ganas, antes de volver a donde estábamos almorzando, porque ahí va a ser la actividad recreativa y la cena. Y recuerden ya de paso, ya que estamos, que mañana salen un poquito antes para conocer algo más de la ciudad. Y por lo tanto, si nos queda un tiempo antes de las 19, no sé, Aldo, si a usted le parece que lo podamos hacer acá a modo de mesa redonda, una cosa que no va a llevar mucho tiempo, tanto los chicos como los profesores que quieran participar para el programa, ¿no es cierto?, de arte que conduce Aldo, pero que además es también una muestra de su compromiso con la Olimpiada de Historia y con la necesidad de vivir las cosas que ustedes hacen y que nosotros hacemos y que juntos hacemos. Bueno, está la invitación hecha, Aldo. Muy bien. Invitamos entonces ahora a los estudiantes Zoe Garolera, Hernán Agüero, Lourdes Romanos, Luciana González y Belén Silva, del Colegio Don Orione de la ciudad de Tucumán, concretamente de San Miguel de Tucumán, el profesor tutor Sergio Moya, y el título del trabajo, El cierre del ingenio Amalia, espejo distorsionado de una crisis, San Miguel de Tucumán, 1965-1968. Nosotros somos, como se habían dicho, del Colegio Don Orione y vamos a hablar sobre el ingenio Amalia, espejo distorsionado de una crisis, San Miguel de Tucumán, 1965-1968. Escogimos este tema porque
Elegimos este tema porque, bueno, nuestro profesor vive en la zona y nos había propuesto investigar acerca de esto, y lo que nos ha movilizado más ha sido que a medida que íbamos investigando había datos que no coincidían con otros. Entonces queríamos saber cuál era la verdadera causa del cierre del ingenio, enfocándonos mucho más en lo que es la parte social y no tanto la política y la económica, siendo los actores, en este caso, los trabajadores. Bueno, en Tucumán aproximadamente 40.000 personas están relacionadas con la actividad azucarera, ya sea en empleos indirectos, trabajos de campo o los obreros de ingenios. Esta actividad era la principal fuente de trabajo privado y tenía mucha influencia en los índices de pobreza. Así que en periodos de auge y crisis, los datos, los valores variaban mucho. Se encontró en el azúcar un cultivo rentable y de creciente demanda. Y con la llegada del ferrocarril, más o menos hacia el 1876, se aceleró la integración de la región al mercado internacional y el producto que más transportaba era la caña de azúcar. La actividad azucarera se vio favorecida por la protección arancelaria del gobierno nacional, que benefició a los dueños de los ingenios y a las plantaciones. Hacia 1920 se implementa un sistema de regulación de venta. Esto permite la expansión y la consolidación de los minifundios cañeros. Y bueno, también tenía una alta demanda de mano de obra, especialmente durante la zafra, que se involucraban trabajadores que venían de las provincias vecinas y hasta de países vecinos. Bueno, como había dicho antes, la actividad azucarera atravesó periodos de auge y de crisis. El último cuarto del siglo XIX, la producción se vio signada por el consumo per cápita en el mercado interno y el crecimiento en los excedentes de azúcar. Esos eran los factores condicionantes. Y bueno, ha empezado a haber una serie de conflictos por la resistencia de los obreros a problemas que fueron surgiendo, que a continuación nos vamos a decir. En 1944, la Federación Obrera de Trabajadores de la Industria Azucarera, Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera, presentó un punto de inflexión en los obreros, porque ellos ya como que tenían un soporte que defendía sus derechos y como que tenían una participación más ciudadana. En 1955 se agudizan los conflictos en los sectores azucareros por el derrocamiento de Perón. Entonces empiezan las huelgas de parte de la FOTIA para su liberación, para su regreso. La reconversión se iba a llevar a cabo una reconversión de la economía de la provincia una vez derrocado Perón, y comenzaron los intentos de desmantelamiento de la industria azucarera. Ahí es cuando empezó la resistencia de parte de los obreros. A principios de 1960 hubo una división en la parte de los sectores azucareros, y los obreros comenzaron a manifestar sus intereses contrapuestos. Esos eran los indicios de la atrofia estructural que ya se vislumbraba. Por esa fuerza que los obreros habían armado ya se vislumbraba más endeble que años anteriores, porque daban más importancia a sus intereses. A mediados de 1960, para ser más exactos, 1965, el gobierno de Ilía estableció una política fiscal y económica que buscaba beneficiar a los bienes exportables agrarios y buscaba un mayor crecimiento económico. Pero esa estrategia se vio derrumbada por la caída de los precios internacionales y por la recuperación mundial de esos bienes exportables agrarios, que era lo que él pretendía beneficiar. El Estado asiste con créditos para sostener los precios y que no caigan.
pero no se pudo recuperar financieramente y se comenzó a atrasar en los pagos, que es una de las causas por las que los obreros también reclamaban. Bueno, Ilía es derrocado en 1966 y comienza la Revolución Argentina, la autodenominada Revolución Argentina, liderada por Juan Carlos Onganía. El objetivo era superar la inestabilidad social y política con un plan que actúe en el plano económico, social y político. Lo que Juan Carlos Onganía buscaba era la eficiencia del Estado y para eso tenía que suprimir gastos innecesarios. En agosto de ese año, el decreto 16.926 ordena el cierre de 7 ingenios. Son el Esperanza, el Santa Ana, la Trinidad, Nueva Baviera, la Florida, la Asteña y Bellavista. Los ingenios que están marcados con negrita son los que aún han logrado mantenerse. Los años siguientes, el ingenio San José, San Antonio, Santa Lucía, Los Raros, San Ramón y el ingenio María cerraron por falta de créditos, es decir, no por el decreto. A partir de 1965 hay una huelga por parte de la FOTIA que exigía soluciones para los obreros desempleados y un aumento de salarios para los que aún conservaban el empleo. El Estado responde con un régimen de trabajo transitorio llamado Operativo Tucumán. La FOTIA fue apoyada también por el movimiento estudiantil tucumano que también combatía contra la dictadura. Buscaban asociarse entre ellos para tener más fuerza. El ingenio María en el contexto de la crisis azucarera. El ingenio se encuentra al sureste de San Miguel de Tucumán, que es actualmente Villa María. Fue fundado en 1870 por Ezequiel Molina y posteriormente fue adquirido por la firma Riet Hermanos. En él operaban de 500 a 600 obreros permanentes y de 500 a 600 temporarios. Producía en su mayoría azúcar, alcohol y ron. El ron se obtiene de la fermentación de la caña de azúcar. Aún se conservan los barrios donde vivían los obreros y los empleados, que fue nuestro trabajo de campo. Y hay instituciones todavía en la comunidad que son la Capilla de Nuestra Señora de Candelaria, la sede del sindicato, el Club Atlético María, la Escuela Guillermo Briet y el Centro Social. En 1965, el ingenio entra en desequilibrio por disputas familiares, endeudamientos de la crisis que habíamos mencionado antes, una falta de inversión y la ausencia de créditos. El sindicato intentaba negociar con la empresa para lograr atenuar un poco los conflictos a los que se estaban enfrentando los obreros. En 1967 es la última molienda del ingenio y finalmente cierra en 1968. En nuestra conclusión, decimos que se ha tratado de un conflicto que ha durado mucho a lo largo del tiempo y eso es lo que fue haciendo más frágil la relación de solidaridad entre los trabajadores. Su estructura cada vez se hacía más endeble y bueno, finalmente el cierre y la crisis han logrado por separarlos y terminaron negociando sus indemnizaciones de manera individual o por pequeños grupos. Ya no eran uno solo, ya estaban totalmente desarticulados todos. No sé si hay alguna pregunta.
Bueno, primeramente les quiero felicitar a las chicas por la exposición muy clarita, muy bien explicada. Bueno, la pregunta es la siguiente. ¿Cuánta era la gente, la mano de obra? ¿Cuántas familias trabajaban en ese ingenio? Y actualmente, porque por lo que veo, en el 68 se cerró el ingenio. ¿Es así? Bueno, si ustedes pudieron charlar, me dijiste que fuiste al barrio obrero. Bueno, ¿qué fue la vida de la gente esa luego de haber cerrado el ingenio? ¿Cuántas familias son? Y bueno, la verdad no sé aproximadamente cuántas familias eran, pero era casi todo el barrio, porque se fueron asentando alrededor del ingenio por la fuente de trabajo que significaba. Pero cuando ha cerrado el ingenio, muchos obreros ya como vislumbraban el cierre, comenzaron a buscar otra fuente de trabajo. Y hay trabajadores, como uno de los que me tocó entrevistar a mí, que pidió reserva de su identidad, que estuvo varios meses sin nada de trabajo, o en el operativo Tucumán, que no los amparaba mucho tiempo, consiguió un trabajo en la municipalidad por gente que él conocía. Entonces así logró mantenerse hasta jubilarse. Bien, ¿alguna otra pregunta por acá? ¿Qué otra actividad se hace a partir de ahora? ¿En el ingenio? No, después de cerrar el ingenio, ¿qué otra actividad económica se hace alguna otra? Yo he escuchado el limón, por ejemplo, la naranja así. ¿Hay cultivos de naranja y limón? Sí. ¿Cómo? Claro, del ingenio no hay nada, solamente la chimenea, pero sí, Tucumán se sostiene de otras actividades económicas. Sí, yo también las quiero felicitar por cómo estuvo armado el desarrollo, pero no me quedó claro las hipótesis que se plantearon. ¿Las podés repetir o por solo formular? Sí, nuestra hipótesis era que los obreros tenían, ante la crisis, estaban como unidos de alguna manera. Y una de las posibilidades por las que el cierre quizás haya cerrado, por la que haya cerrado el ingenio, sea porque los obreros comenzaron como a bajarse de la lucha, como que ya lo veían perdido. Entonces, esas situaciones que fue minando a ellos sus relaciones los ha llevado a dejar que el ingenio muera, por así decirlo. La ley esa que ustedes marcan, el decreto. Sí, sí. ¿Tiene que ver con se le saca el subsidio del Estado a los...? No pudimos encontrar exactamente qué decía el decreto, solo que se justificaba por la búsqueda de la eficiencia del Estado y recortar gastos, pero no la encontramos exactamente. Lo que sí es que, como mucha gente cree, en especial los entrevistados, creen que el ingenio cerró por el decreto y no es así, porque el decreto no lo incluía a el ingenio más. Con respecto a lo que decías recién, que si los obreros creían que el ingenio se había cerrado por el decreto, ¿de dónde obtuvieron la información de las otras causas que ustedes dan acá en el esquema? De informaciones oficiales. Citamos muchas obras de Pucci, también de Sergio Augusto Navarro. De él también citamos, creo que 2 trabajos. Y de la CGT, el diario de los obreros, el número 14, de 1968. ¿Alguna otra pregunta? Sí. También como los otros profes, excelente. Me parece muy sintético y muy bueno el léxico y las respuestas. Muchas gracias. Pero bueno, como visitadora permanente de Tucumán, que me de Famaya, tengo entendido que Baviera, Bellavista, estos lugares son conocidos como lugares peligrosos, delictivos,
de pobreza, marginación, ahí no te metas, cuidado, bla, 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 ¿no? Y me parece que a lo mejor existe una relación también con aquella pregunta que hizo la profesora de Tierra del Fuego, ¿no? ¿Qué pasó después por ahí con este lugar, con la gente que quedó en el barrio, además de los que pudieron conseguir un trabajo? Me parece que también hay otra cosa que por ahí podría analizarse, pensarse, ¿no? Me parece, no sé si... No, sí, totalmente. Es más, nuestro trabajo, de hecho, funciona como un pie para nuevas investigaciones, porque por cuestiones de falta de tiempo no hemos podido quizá concretar algunas respuestas. Pero sí, totalmente. Totalmente. Bueno, y una pregunta antes de hacer la devolución general de parte nuestra que te queríamos hacer acá con los profes. Concretamente en la parte de la evaluación que ustedes hacen de la experiencia, mencionan una cuestión digamos en particular que nos gustaría que ustedes puedan ampliar un poquito. Plantean que los testimonios que ustedes obtienen a través de las entrevistas no coinciden con lo que ustedes han leído de parte digamos, de la bibliografía, de parte de otra gente, de especialistas que han estudiado el tema. Un poco, ¿en qué sentido no coinciden? ¿Ven ahí una contradicción en los datos? Se ve que ustedes han estado cruzando estas fuentes, estos datos, bueno, pero estaría bueno que expliquen un poquito, nos comenten a lo mejor qué es lo que no coincide, qué preguntas abre eso, qué interrogantes surgen a partir de ese cruce de fuentes. Sí, esa ha sido una de las cosas que nos ha motivado a nosotros a buscar más, ¿no? La no coincidencia de las fuentes. Y una de las fuentes que no coincide es la CGT, en la que dice que ha habido muchos enfrentamientos, y a dos ex obreros que hemos entrevistado nos dijeron que en realidad todo había sido más bien pasivo, que no había habido intervención de la policía, y por otro lado también en nuestras fuentes orales, la señora de Griet, Lucrecia, nos dice que sí, hubo intervenciones policiales. Entonces, por eso se trata un poco, ¿no?, el título, espejo distorsionado, cómo se va distorsionando la versión dependiendo de cada punto de vista. ¿Hay alguna otra pregunta? En relación al trabajo, entonces, nosotros lo que habíamos apuntado es que, en primer lugar, está bien anclado en el campo de la historia reciente y, de alguna manera, recupera las cuestiones sobre las cuales hemos venido hablando durante la jornada de hoy, ¿sí? Porque está navegando entre la historia y la memoria, y, de alguna manera, un acierto del trabajo es que, bueno, que han podido triangular fuentes y descubrir algunos baches en la memoria de los mismos entrevistados, o bien han apelado a la memoria de estos tipos para poder rebatir lo que la historia oficial dice. Eso es un gran acierto. Por otra parte, está bien inscrito dentro del mundo del trabajo, ¿sí? Entonces entramos a la FOTIA, podemos ahí desglosar e identificar distintos grupos que se van a ir descindiendo y van a ir actuando a lo largo de la década del 60. De alguna manera eso repone el sistema. Sí o sí tenemos que hacer alusión al funcionamiento del sistema capitalista a escala mundial, nacional y particularmente concentrarnos en Tucumán. Ahora bien, para nosotros los que no somos tucumanos, el Tucumán de la década del 60 es muy caro para la memoria de las luchas populares, ¿sí?, por una parte, pero también lo es, por ejemplo, en tanto y en cuanto Tucumán arde, ¿sí?, sigue siendo para nosotros un puntal de referencia para pensar, por ejemplo, las relaciones entre el arte y la política, ¿sí? Entonces se metieron en un tema espinoso y nosotros lo celebramos. En relación a eso, también teníamos una sola cosa para marcar. Ustedes hablan del operativo Tucumán, ¿sí? Sí. Y en una de las filminas, a lo mejor habría que revisarlo porque aparece el año 1965 y el combate contra la dictadura puesto ahí, pero todavía en ese momento no era un contexto dictatorial, ¿sí? Claro. Entonces a lo mejor precisar el operativo Tucumán, definirlo y seguir ahondando por esa línea podría ser una alternativa para continuar el futuro. Esas eran algunas cuestiones. El operativo Tucumán que menciona ahí vendría a ser la versión de Onganía del plan Trabajar.
porque en realidad era que los obreros recibían un subsidio durante una cierta cantidad de tiempo, a eso hace referencia, y no el operativo de independencia, que sí es, digamos, en la cuestión de la represión de los nos obligaron a documentarnos, lo buscamos. Nada más que la filmina decía 1965 en la exposición, no en el texto. En el texto nos obligaron a estudiar y así. Sí. Yo solamente un comentario que me parece siempre tan ilustrativo, ¿no? de la situación de dominación que estos capitalistas ejercieron en esa región, sobre todo digo por la impronta de los nombres de las localidades, ¿no? Los nombres a las escuelas, esta especie de paternalismo tan fuerte que me parece es otra vertiente interesante para investigar en lo que tiene que ver con la impronta que dejaron y cómo en definitiva también sería interesante ver operan la conciencia de estos trabajadores a la hora de plantearse la lucha, ¿no? Y que eso no es menor. Entonces cuando decimos, bueno, que estos trabajadores salen y pelean en esos contextos, hay que romper muchos frentes, ¿no? Y en este caso romper esa relación paternalista que se establece entre el trabajador y el empresario, que se ve muy bien plasmada en los nombres de las localidades. Bueno, nada más que eso. Las felicitaciones que se han hecho, pero trabajar en los años 60, aunque no fuese un trabajo de investigación, solamente una aproximación desde la bibliografía que han producido muchísimos historiadores sobre estos años, el caso tucumano en particular y del azúcar en particular. Ustedes piensen, y esto lo comento, porque me parece que hay también otras posibilidades de mirar el caso del azúcar de Tucumán. Piensen que en los años 60, hacia fines de los años 60, tenemos varias novedades. La aparición de un sindicalismo combativo, que ustedes mencionaron, la CGT de los argentinos, que va a involucrarse fuertemente en los conflictos de la época. Y algo que ustedes también nombraron al pasar, y esto me resuena especialmente porque bueno, yo trabajo con el movimiento estudiantil y se está abriendo un campo bastante fructífero en la investigación del movimiento estudiantil que tiene en los años 60 una especial década para el análisis y para la investigación. Y ahí me parece que tienen otros actores también como para ver y que probablemente estén vivos, porque, bueno, ¿vieron las definiciones de historia reciente? Porque de eso vamos a hablar mañana. Problemática de definición de la historia reciente y problemática de definición de no solamente qué es la historia reciente, sino si la podemos delimitar temporalmente, cronológicamente. Bueno, ahí nos fuimos un poco bastante para atrás en el tiempo con este trabajo y las preguntas varias tendrían a ver ¿y el después? Y ahora, y aquello que apunta la profesora ya porque va seguido a Tucumán como estos barrios peligrosos, o donde habita gente peligrosa. Esa también es una posibilidad de una mirada, pero volviendo a los 60, aunque de historia reciente se trate, y digo aunque, porque por ahí alguien podría decir, no, pero los 60 entran o no entran en la historia reciente, eso es otro tema. Quiero decirles que la recuperación del actor estudiantil y de lo que era tan específico de esa época, ¿no? La radicalización de los estudiantes, ese vuelco hacia la izquierda, diríamos, de grandes sectores estudiantiles y esa posibilidad de construir alianzas con los trabajadores. Que es un tema bastante más general, pero que en el caso tucumano se puede ver en particular. Es decir, CGTA, el actor juvenil, estudiantil, y además ahí hay, y yo no lo tengo por supuesto con precisión, pero sería también la actuación primera en sus inicios del movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, que tuvo una formación bastante rápida y que hacia el 68 está coordinando acciones y está participando
tanto con sectores obreros, sectores estudiantiles, sectores del sindicalismo, es decir que es una época riquísima, la época como tal, ¿no? Como para encauzar investigaciones localizadas y no solo ver como, bueno, es lógico, nosotros cuando estudiamos, y más aún en los manuales, tenemos los panoramas globales, pero esta es una década muy rica y cualquier trabajo, sobre todo vinculado a lo laboral y a la conflictividad laboral en esa época, y además tratándose de una época de dictadura también, en donde la represión no tiene solamente un motivo, aunque diríamos, la represión sería también un tema para analizar, ¿no? Los motivos del alza en la represión, porque una cosa es, bueno, suprimir subsidios, porque la economía tiene que ser eficiente, porque hay otra concepción del funcionamiento de la economía y del destino de los recursos del Estado. Pero hubo mucho más que eso. Y recién Virginia apuntaba incluso cómo llega eso en la época a través del arte. No sé si vieron lo que fue Tucumán Arde. Además porque en la época estamos con el Instituto de Itela, estamos con una cantidad de actividades que muchas de ellas están entroncadas en este fenómeno de la conflictividad en la Argentina de fines de los 60. Así que tienen para seguir trabajando y mucho, y en buena hora que lo hayan empezado a hacer. Bueno. Quería agregar que, como dijo Zoe, es un trabajo que quiere continuar, que tenemos que continuar, y que por falta de tiempo no pudimos investigar bien, pero nuestro colegio está frente a la cárcel de Villa Urquiza, y nos llegó el dato de que el pabellón de hombres mayores son de Villa María, y eran trabajadores de Villa María. Entonces, ¿qué pasó? Como decía la profesora, ¿qué pasó con eso? Entonces, eso va a ser lo que nos va a dar para seguir investigando qué pasó con los trabajadores del Ingenio Maya hoy en la actualidad y cómo están viviendo. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es invitarlos a los profesores, no invitarlos, exigirles. En realidad, ahora los chicos, si ustedes quieren salir a tomar un poco de aire, no hay problema. A los profesores sí les pedimos que se queden, porque necesitamos que voten, ¿sí? Aquel trabajo que ustedes consideran merece ser premiado. Recuerden que de ser distinto, esperen un minutito, de ser distinto, después los invitamos a salir, de ser distinto al trabajo, como explicaba hoy, que selecciona el jurado, obviamente tendrá una mención especial, y si es el mismo, y bueno, será el que gane también el premio, ¿no? Sí. Yo quería agregar que podemos coincidir perfectamente o no, porque el jurado tiene, yo les dije que yo no votaba como miembro del jurado, todos leímos los trabajos, pero el jurado tiene también algo que ustedes no tienen, que es la lectura completa del trabajo. Hemos visto los materiales que han acompañado los trabajos. Si hay algún material que en su momento no lo enviaron por correo postal, por favor, les pedimos que nos lo dejen, porque todo eso va a ir a nuestro blog. Y además de decirles esto, que por ahí hay cosas que nosotros ya hemos evaluado desde la perspectiva de la presentación, a la cual le vamos a sumar ahora esta parte oral, todo el resto se va a basar fundamentalmente en la presentación. Y también, chicos, antes que se vayan, quiero decirles por qué ustedes no votan. Porque cuando uno dice, hay derecho, y se le cercena el derecho a alguno, el voto restringido, es simplemente por una cuestión, que ustedes no estuvieron a la mañana. Entonces no pueden evaluar, valorar, etcétera, los otros tres trabajos. Los profesores sí. Ese es el único motivo por el cual ustedes no votan. Porque si no, el universo de ustedes se reduce a 3. Y los profesores pudieron participar de los 6. Ese es el motivo. Bueno, ahora sí los dejamos descansar un ratito. Bien. Lo que les pedimos a los profes, por favor, que nos escriban un breve comentario, ¿sí? Al final, que dice, comente brevemente por qué selecciona esa investigación, ¿sí?
Y tengan en cuenta que el orden en el cual aparecen esas investigaciones no fue el orden en el cual les pusieron, porque hubo una modificación, sobre todo entre el tercero y el cuarto, ¿sí? El que está cuarto fue tercero y el que está tercero fue cuarto. Nada más. El resto sigue el mismo orden.